calcular ciertos números de oxidación de ciertos compuestos. Para empezar tenemos que tener ciertas reglas básicas, tenemos que entender estas. Para calcular el número de oxidación, principalmente si tenemos un átomo de hidrógeno, este siempre va a llevar, por lo regular siempre lleva el número de oxidación menos 2. Y si tenemos hidrógeno, este por lo regular lleva el número de oxidación más 1. Muy bien. Y tenemos que saber que la suma de los números de oxidación de todo el compuesto nos tiene que dar como resultado 0. Si nos da 0, sabemos que el número de oxidación está bien. Bueno, vamos a calcular la fórmula del óxido de calcio. Muy bien, para empezar sabemos que tenemos oxígeno y calcio, que su fórmula química sería CaO. Ok, quedaría un poco así. Entonces, sabemos que el oxígeno tiene un número de oxidación de menos 2. Y tenemos únicamente un átomo de oxígeno. Entonces, también tenemos un átomo de calcio. Ahora tenemos que buscar un número multiplicado por un número que multiplicado me dé menos 2. Me dé 2, perdón. Entonces sabemos que igual sería más 2. Entonces, este es el número de oxidación del calcio. Utilizando las reglas, sabemos que nos da esto 0. Entonces sabemos que estamos calculando el número de oxidación muy bien. Ahora vamos a calcular el número de oxidación del permanganato de potasio. Bueno, para empezar sabemos que oxígeno tenemos un número de oxidación de menos 2. Y bueno, menos 2 por menos 4 nos daría menos 8. Menos 8. Ahora tenemos que buscar que la suma de estos dos nos dé 8 positivo. Para empezar sabemos que potasio tendrá que ser un número de oxidación de más 1. Entonces lo colocamos y está más 1. Ahora solamente necesitamos un 7 para poder completar el 8. Únicamente ponemos a manganeso de más 7. Listo. Esto nos da un total de 0. Ahora vamos a calcular el número de oxidación del peróxido de hidrógeno, conocido como agua oxigenada. Entonces sabemos que su fórmula química es H2O2. Muy bien. Entonces, respecto a la regla, sabemos que igual oxígeno tiene un número de oxidación de menos 2, pero en este caso tenemos 2 átomos de oxígeno. Entonces sería multiplicado menos 2 por 2 sería menos 4. Entonces es el número de oxidación del oxígeno, menos 4. Ahora tenemos que saber un número multiplicado por 2 que nos dé 4. Entonces sabemos que instantáneamente sabemos que es 2 igual. Entonces ese sería el número de oxidación del hidrógeno. Y ahora lo multiplicamos 2 por 2 nos da 4. Ahora sí, multiplicando esto nos da 0. Bueno, también veremos calcular el número de oxidación del trióxido de azufre. Entonces sabemos que su fórmula química es SO3. Muy bien. Ok, igual sabemos que el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Entonces sería menos 2 por 3, menos 6. Oxígeno tiene un número de oxidación de menos 6. Y azufre, necesitamos un 6 positivo. Entonces le colocamos el más 6 a azufre y ya vemos que esto nos da un resultado de 0. Bueno, ahora vamos a calcular el número de oxidación del cloruro férrico, que sabemos que su fórmula química es FeCl3. Muy bien. Para empezar, aquí tenemos tres moléculas de cloro, que sabemos que cloro también tiene un número de oxidación de menos 1. Entonces multiplicamos menos 1 por 3, nos daría menos 3. Y bueno, ahora necesitamos un número que multiplicado por una molécula de hierro nos dé 3. Inmediatamente sabemos que sería 3. Entonces ya, aquí inmediatamente esto nos da. Hola, mi nombre es Aileen y les voy a enseñar cómo hacer 5 ejercicios. Para calcular el ácido sulfúrico ocupamos H2O y SO4. El ejercicio va a ser determina el número de oxidación del azufre, S. El proceso hidrógeno, H, tiene un número de oxidación de más 1. El oxígeno, O, tiene un número de oxidación
de menos 2. En H2 y SO, menos 4. Vamos a sumar ahora 1 más 1 más X más 4. Y vamos a abrir un paréntesis, menos 2. Y cerramos el paréntesis, nos va a dar un igual a 0. Luego 2 más X más 8 igual a 0. Y ahora X más 6 igual a 0. Y el X entonces va a salir después, como salió negativo, va a salir un positivo, va a ser 6 positivo. Así es que el número de la oxidación de azufre es más 6. Ahora me van a ayudar a descubrir el pergamanato de potasio. Ahora se va a sumar más 1 más X más 4 y abrimos paréntesis, menos 2 y ahora cerramos el paréntesis que nos da un igual a 0. Más 1 más X menos 8 igual a 0. Ahora X menos 1 igual a 7, que nos da un igual a X más 7. Así es que el número de oxidación de manganesio es decir, van a ayudar a descubrir el nitrato de sodio. Ahora vamos a hacer la operación. 1 más X menos 3, abrimos un paréntesis, menos 2 y cerramos el paréntesis que nos va a dar un igual a 0. Más 1 más X menos 6 que nos va a dar otro igual a 0. Más X menos 5 que nos va a dar otro igual a 0. Y ahora vamos a hacer X igual a 5 que nos va a dar un 5 positivo. Así es que el nitrato de oxidación N es más 5. Descubrir el cloruro de sodio. Se va a calcular más 1 más X que nos va a dar un igual a 0. El resultado va a ser igual a menos 1. Así es que el número de oxidación de cloro es menos 1. El resultado, el número de oxidación del ácido acetílico. Ahora vamos a hacer la suma. 3, abrimos un paréntesis, más 1, cerramos el paréntesis, más 2X, más 2, abrimos paréntesis, menos 2, cerramos paréntesis, que nos va a dar un igual a 0. Ahora vamos a hacer la otra, 3 más 2X menos 4, que nos va a dar un igual a 0. 2X menos 1, que nos va a dar también un igual a 0. Ahora 2X menos 1, X más 1 medio, porque cada uno de los carbonatos. El carbono del grupo CH3 es menos 3. Y así es como me ayudaron a mí a calcular 5 ejercicios de número de oxidación. Estos son los elementos con los que me tocó trabajar a mí sobre cómo calcular los números de oxidación. Entonces, primero estableceremos el número de oxidación del oxígeno. El oxígeno usualmente suele tener número de oxidación menos 2. Ahora, como aquí no nos lo dice, no te lo dice específicamente, pero aquí hay un número 1, porque solamente tenemos un átomo de oxígeno. Lo que se hará a continuación será multiplicar este 1 por este menos 2, que en total nos daría menos 2. Entonces lo pondremos de este lado. Continuando con esto, sabemos que el sodio es un elemento del grupo 1, entonces su número de oxidación sería más 1. Ahora hacemos lo mismo que con este, multiplicamos el número 2 por el más 1 y en total sería más 2. Al sumarlos, te daría un total de 0. Ahora pasaremos con el siguiente compuesto. En este caso de nuevo haremos lo mismo. Sabemos que el oxígeno usualmente tiene número de oxidación menos 2, entonces lo pondremos ahí arriba. Y repetimos el proceso. Multiplicamos el 3 por el menos 2 y entonces el valor que nos dé resultante lo ponemos de nuevo de este lado. Entonces 3 por menos 2 es menos 6. Ahora haremos lo mismo con el cobre. Ahora ya tenemos un valor para el oxígeno, pero tenemos que buscar un valor que al ser multiplicado por 2 te dé más 6, porque esa es la cantidad que necesitas para que esto te dé 0.
Entonces, en este caso, pondríamos que el cobre tiene un número de oxidación de -3. No, de +3. Entonces se multiplicaría el 2 por el 3 y daría un total de +6. Que sería igual a 0. Se repite el procedimiento y aquí también tenemos otro oxígeno. Entonces pondremos el valor a su número de oxidación, que es -2. Y de nuevo multiplicamos. 4 por -2 sería -8. Ahora tenemos sodio de nuevo y sabemos que su número de oxidación es +1, por lo cual lo escribiremos. Y lo multiplicaremos. 2 por +1 sería +2. Ahora nos falta el número de oxidación del azufre, pero como este no tiene un valor que multiplica no, solamente sabemos que solamente tenemos un átomo de azufre. Entonces, tendríamos que buscar un número que al sumarse con estos dos nos diera 0, por lo cual sería +7, +6. Y esto es igual a 0. En el siguiente ejemplo se tiene un caso similar. Tenemos otra vez oxígeno y tenemos un 4. Entonces simplemente escribiremos aquí esto. Ya sabemos que al multiplicarlo nos da -8. Entonces lo escribiremos de este lado. Tenemos hidrógeno, que sabemos que es del grupo 1. Entonces tiene un número de oxidación de +1. Y al igual que en este caso, multiplicamos 2 por 1 y te daría un resultado de +2. Ahora no es prácticamente igual a esto. Entonces sabemos que un número que multiplicado por el azufre, para que nos dé esta suma 0, sería +6. Y sería igual a 0. Pasemos al último ejemplo. Está un poco más sencillo. Vemos que tenemos sodio, entonces sabemos que es del grupo 1 y tiene número de oxidación +1. De este lado también tenemos a hidrógeno, que también es del grupo 1 del grupo 1, entonces también tiene número de oxidación +1. Entonces finalmente tenemos oxígeno, que sabemos que usualmente tiene número de oxidación -2, entonces se escribe. Y al pasarlo aquí y sumarlo, te da en total 0. Por lo que ya tendríamos los números de oxidación de todos los elementos y se calcularon de una forma muy fácil. Vamos a empezar calculando el número de oxidación de hipoclorito de sodio. Tenemos en cuenta que nitrógeno trabaja con carga +1 y oxígeno con -2. Entonces, aquí abajito siempre va a haber un número que es, 1, literalmente 1, que simboliza el número de átomo. En este caso, se vendría siendo 1 por 1 más 1, y 1 por -2 Aquí lo tenemos un poquito más fácil. -2 por 2 es -4. Y necesitamos saber cuál es el de azufre. Entonces, esta es fácil porque literalmente podríamos ponerle +4 y ya lo tendríamos. +4 por -4 es igual a 0. Entonces significa que el de azufre es +4. Para ácido nítrico, sabemos que hidrógeno trabaja con +1 y oxígeno con -2, entonces vendría siendo 1 por 1 más 1
y 1 por menos 2 da menos 2. Aquí necesitamos lo mismo, un número que nos ayude a encontrar 0. Entonces podemos ponerle 1, 1 más 1 es igual a 2 y menos 2 es igual a 0. Para estos dos de acá cambia un poco la cosa. Empecemos con nitrito de amoníaco. De amonio, perdón. Sabemos que hidrógeno trabaja con más 1 y nitrógeno igual. Y oxígeno con menos 2 y nitrógeno destilado igual, pero estos como tal no son los que nos están ayudando. Entonces vamos a empezar con 4. Aquí ya tienes el número de átomos, entonces lo vamos a multiplicar. 4 por 1 son 4, más 4 específicamente, y este trabaja con más 1. Entonces vamos a hacer una ecuación que bien X sea el número de oxidación de nitrógeno, entonces quedaría 4X más 1 es igual a más 4. Entonces despejándolo quedaría X más 4 es igual a más 1. Y ya resuelta quedaría X es igual a menos 4 porque cambian de lugares, más 1 es igual a menos 3. O sea que el número de oxidación de nitrógeno de esta parte viene siendo menos 3. Ahora vamos con este lado. Este lo tenemos un poquito más fácil, que vendría siendo menos 2 por 2 es igual a menos 4. Y este trabaja con menos 1, pero no nos sirve de mucho a lo que es Y. Y vendría siendo Y más 4 es igual a menos 1. Y Y vendría siendo a menos 1 más 4 es igual a más 3. O sea que el número de oxidación de nitrógeno de esta parte vendría siendo más 3. Esta se ve fea, pero no está fea. Sulfato de férrico. Sabemos que oxígeno trabaja con menos 2. Este 3 de aquí va a ser siempre el número de oxidación de la izquierda, siempre. Entonces este 3 pasaría para acá y sabríamos que el número de oxidación de aluminio vendría siendo más 3. Entonces hacemos lo mismo que en los demás, sacamos valores. 2 por 3 son 6. Y aquí no es tan complicado, nada más es como seguir los pasos. Menos 4 por 4, no, menos 2 por 4 por 3 nos da 24. Y ahora necesitamos lo mismo, un número que nos dé igual a 0. Aquí podremos sacar la diferencia, 24 menos 6 es igual a más 18. Entonces 18 más 6 nos da 24 y menos 24 es igual a 0. Pero ahí no acaba la cosa, porque este 18 se va a dividir. Este 3 de aquí nos indica que aquí hay 3 átomos de azufre. Entonces lo que vamos a hacer es dividir 18 entre 3 y eso nos daría a 6. O sea que el número de oxidación de azufre vendría siendo 6.